Sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente, pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos, ya que están por debajo de las normas sanitarias. El problema es que cuando Areva afirma que está por debajo de las normas sanitarias, primero hay que saber si esas normas son aptas. Y el problema es que no lo son. Esas normas se basan en el modelo de Hiroshima y Nagasaki, donde la población se vio expuesta a una radiación intensa, pero de índole externa y muy breve. El caso de la AAC es muy distinto. La gente que vive alrededor de la planta respira y come permanentemente elementos poco contaminados procedentes del aire y de la cadena alimentaria, y por lo tanto su cuerpo absorbe a niveles muy bajos, pero de forma continua, dosis de radiación en su interior. Es lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos. No es en absoluto el mismo sistema ni el mismo modelo. Lo vimos, por ejemplo, en Chernóbil. Basándose en Hiroshima y Nagasaki, los científicos dijeron: cerca de Chernóbil nunca se dará un aumento del cáncer. 5 años después, se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños y se vieron obligados a reconocer que el modelo era erróneo. Pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema. Se aplica un modelo de riesgo que no es representativo. Alrededor de la planta de la AAC existe un impacto de contaminación del medio ambiente y es muy probable que conduzca a un impacto sanitario. Por ese motivo, utilizar ese modelo para predecir el número de personas que desarrollarán un cáncer alrededor de la AAC es un disparate científico. Estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer. No son solo las asociaciones las que lo dicen, sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión considera, tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y en animales, que el modelo sin limitaciones sería el más realista. Dicho de otro modo, considerar que toda dosis, incluso muy débil, aumenta el riesgo de cáncer es el modelo que refleja mejor la realidad. Las plantas de reprocesamiento son las responsables del 80% de los desechos en Europa. ¿Por qué reprocesar los residuos? En los folletos de Areva, el ciclo de combustión se presenta como un circuito cerrado. Esta tecnología se describe como una tecnología de reprocesamiento. Cuando se reprocesa una botella de cristal, se reutiliza el 100% de la materia. ¿Sucede lo mismo con los residuos nucleares? El grupo Areva nos permite visitar la planta de reprocesamiento de la AAC. El combustible nuclear usado, procedente de 58 centrales eléctricas de Francia y de algunos países extranjeros, llega a la AAC por tren y por carretera. Seguidamente, es descargado por unos robots en el interior de este edificio completamente hermético. Cualquier contacto con el combustible sería letal. Una vez descargado, el combustible se guarda en piscinas de almacenaje a la espera de su reprocesamiento. Debe someterse a un proceso de enfriamiento y perder parte de su radiactividad. Esta es una de las 4 piscinas de almacenaje intermedio de elementos combustibles. En esta piscina hay 9 metros de agua, 4 de los cuales se encuentran por encima de las cestas y nos protegen integralmente de la radiación. La propia agua está contaminada por las partículas procedentes de los reactores y se filtra de forma permanente mediante las bombas que se ven a lo largo de la piscina. ¿Cuánto tiempo permanecen almacenados los combustibles? Por término medio calculo que se almacenan durante un periodo de 5 años. Cuando sale de las piscinas de almacenaje, el combustible usado se corta y se disuelve. Mediante este proceso se separan los distintos metales. El resultado es un 95% de uranio, un 1% de plutonio y un 4% de residuos finales. El reprocesamiento no elimina, por tanto, la radiactividad, pero la concentra en el residuo final. Se trata de un residuo extremadamente peligroso que contiene el 99% de dicha radiactividad. Seguidamente, se funde en cilindros de vidrio y se almacena en pozos. Si tomamos, por ejemplo, un reactor de 1000 megavatios, dicho reactor va a producir cada año 20 toneladas de combustible usado. Y a partir de esas 20 toneladas de combustible, nosotros vamos a producir entre 15 y 20 contenedores de vidrio. Es decir, un reactor producirá, en términos de residuos de alta actividad, el equivalente a esta superficie de suelo. Si eso lo trasladamos al parque nuclear francés, toda la electricidad de origen nuclear que consume Francia
El 80% generará cada año únicamente esta superficie en términos de residuos de alta actividad. La superficie que ocupan estos contenedores de vidrio es relativamente pequeña, pero seguirán siendo peligrosos durante varios centenares de miles de años. El plutonio es reutilizable. Contiene grandes cantidades de energía. Mezclado con uranio, forma un nuevo combustible, MOX. Pero el mayor volumen de materia recuperada durante el reprocesamiento es uranio. Representa el 95% de los residuos. No pudimos averiguar qué sucede con él. Si el reprocesamiento es realmente un reciclaje, ¿cómo se reutiliza el uranio? ¿Qué se hace con el uranio reprocesado de la EDF? El uranio reprocesado se guarda en el centro de residuos de Pierre Lat. Y el cliente lo reutiliza en el momento que lo desea. Es una especie de depósito incorporado, una reserva de energía de materia prima, ya que la energía nuclear tiene la característica de ser una energía reciclable. A partir del momento en que el cliente nos lo solicita, el uranio se envía a otras instalaciones en los Países Bajos o en Rusia, donde se le somete a un nuevo proceso de enriquecimiento. El grupo Areva no dispone actualmente de esa tecnología, de modo que el uranio salido de la planta de reprocesamiento se envía a las instalaciones de Europa o de Rusia para ser posteriormente reinyectada en el ciclo. Parte del uranio francés va a Rusia. ¿Qué sucede exactamente con él? Vladimir Chuprov, miembro de Greenpeace Rusia, nos explica que el uranio es enviado a Tomsk, en el centro de Siberia. Decide venir con nosotros. ¿Por qué nos dirigimos a Tomsk? Estamos siguiendo el rastro del hexafluoruro de uranio que viene de Francia. Nosotros suponemos que parte de ese material se guarda en vertederos nucleares en la Federación Rusa. No lo sabemos. Quizás podamos obtener más información en Tomsk. Buscaremos documentación, preguntaremos a las autoridades locales, consultaremos a los expertos y pediremos información a las ONGs locales. Intentaremos averiguar qué se hace con el material procedente de Francia. Emprendemos el increíble periplo que realiza el uranio reprocesado. Partiendo del mediodía francés, viaja 900 kilómetros en tren hasta el puerto de Le Havre. Luego, 3.500 kilómetros en barco hasta la ciudad de San Petersburgo. Y finalmente, otros 3.200 kilómetros en tren para acabar aquí, en Siberia Central. Cuando llega a Tomsk, este peligroso material ha recorrido más de 8.000 kilómetros. Alexei Tropov es el contacto de Vladimir en Tomsk. Le suministra toda la información sobre las actividades de la región. Me parece que por ahí hay... Cuidado, no hables muy alto. Los ferroviarios podrían fijarse en nosotros. Y es mejor que no oigan lo que decimos. Lo que hacen habitualmente es transportar el uranio y los materiales radiactivos en dirección a Seversk. El transporte de uranio no termina en Tomsk. Continúa unos pocos kilómetros más allá hasta la central nuclear Tomsk 7. La ciudad está cerrada a los extranjeros. ¿Esa es la ciudad secreta de Tomsk 7? Sí, también la llamamos Seversk. ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 125.000. ¿Todo el perímetro está bien protegido? Sí, la ciudad secreta de Seversk y el complejo nuclear están completamente rodeados de alambre de espino. Y el terreno que rodea la planta nuclear cuenta, como es lógico, con medidas de protección suplementarias.